El disparo resonó por el paisaje árido cuando el caballo de Rafe Maddox se detuvo bruscamente al borde de las vías del tren. Era el año 1875, y el vasto territorio de Wyoming se extendía ante él como un mar infinito de polvo y promesas. Entrecerró los ojos contra el sol poniente, observando cómo la locomotora rugía con su penacho de humo negro que se disolvía en el aire caliente. Fue entonces cuando lo vio. El cuerpo de una mujer rodando desde el último vagón, un destello de vestido color lavanda contra la tierra reseca. «¡Wow, Dusty!», dijo, tirando de las riendas y dirigiendo su caballo hacia la figura inmóvil. El corazón le latía con fuerza bajo su chaqueta gastada de mezclilla mientras desmontaba. Las espuelas tintinearon en el silencio repentino que dejó el tren al alejarse. La mujer yacía entre los arbustos de Artemisa, con el cabello castaño desordenado cubriéndole el rostro. Un hilo de sangre le corría por la frente. Su elegante vestido de viaje, claramente hecho para los salones y no para la rudeza del oeste, estaba rasgado en el hombro. Rafe se arrodilló junto a ella, apartándole el cabello con cuidado. No debía tener más de 25 años, con facciones delicadas que parecían fuera de lugar en una tierra tan despiadada. Sus párpados temblaron y soltó un gemido, intentando incorporarse antes de caer de nuevo. «Tranquila, señorita», murmuró Rafe con voz más suave de lo habitual. «Ha tenido una caída dura». Los ojos de la joven, del color de las violetas en primavera, se abrieron con miedo al ver su aspecto. El sombrero polvoriento, la barba de varios días y el revólver en la cintura. El tren. Ellos. «Yo vi», balbuceó ella, llevándose una mano a la frente. «Alguien la arrojó de ese tren», dijo Rafe, ofreciéndole su cantimplora. «La pregunta es quién querría hacerle eso a una dama como usted». Ella bebió un sorbo con cuidado. «Me llamo Willa Hart», respondió con voz temblorosa que poco a poco cobró fuerza. «Si descubren que sigo viva, vendrán por mí». Rafe la ayudó a sentarse, notando el dolor en su brazo izquierdo. «Bueno, señorita Hart, parece que se ha metido en un buen lío. Ese tren va rumbo a Silver Creek, a 2 días de cabalgata». Willa intentó ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon. Rafe la sostuvo por la cintura, sorprendido por lo ligera que era. «Debo llegar a Silver Creek», insistió ella. «Todo depende de eso». Rafe miró la columna de humo del tren que se alejaba y luego a la mujer herida. Había evitado Silver Creek durante 3 años, desde aquel incidente con Judge Bale. Volver significaba arriesgar su cuello, pero dejarla allí sola sería condenarla. Tomó su decisión. La levantó con cuidado y la colocó sobre Dusty. «La llevaré yo», dijo. Los ojos de Willa se abrieron con alarma. «No entiende el peligro que corre». «Entiendo bien el peligro, señorita Hart», respondió Rafe, montando detrás de ella. «He vivido con él toda mi vida». El sol descendía, tiñendo el horizonte de naranjas y violetas, mientras Rafe guiaba al caballo hacia una formación rocosa que ofrecía algo de refugio. «Descansaremos aquí», anunció al ayudarla Fonal a bajar. Ella tropezó y él la sostuvo una vez más, levantándola en brazos con facilidad. «Necesita comida y descanso antes de seguir». Willa se tensó por un instante, pero no protestó cuando la depositó en su manta. «Gracias», susurró apenas, su voz perdiéndose en el viento del anochecer. «Cualquier otro me habría dejado allí». «No soy cualquier otro, señorita Hart», contestó él con sencillez. Encendió una pequeña fogata. Las llamas proyectaron sombras largas sobre la roca. De sus alforjas sacó carne seca, pan duro y una lata de café. «No es mucho», se disculpó entregándole una porción, «pero le dará fuerzas». Willa aceptó con gratitud. «Aún no me ha dicho su nombre». «Rafe Maddox». «¿Es usted un hombre de ley, señor Maddox?» Una sonrisa sin humor cruzó su rostro. «No, señora. Solo un hombre que intenta sobrevivir». Comieron en silencio, con el crepitar del fuego y los aullidos lejanos de los coyotes, llenando el aire inmenso del llano.
Rafe la observó luchar contra el sueño, su cabeza inclinándose una y otra vez. «Debería dormir», dijo finalmente. «Mañana el camino será largo». «No puedo ocupar su manta». «No la ocupa si se la ofrezco», replicó él, quitándose la chaqueta y colocándola sobre sus hombros. «Yo haré guardia». Willa pareció querer protestar, pero el cansancio la venció. Se acurrucó, sujetando la chaqueta contra su cuerpo. «Señor Maddox», murmuró medio dormida, «¿por qué me ayuda?» Rafe miró las llamas antes de responder. Hay cosas que un hombre hace simplemente porque deben hacerse. Ella ya dormía, respirando tranquila. Él la contempló un momento, preguntándose en qué clase de peligro estaba metida. ¿Quién habría querido lanzarla de un tren en marcha? La noche cayó sobre el desierto, el cielo sembrado de estrellas como polvo de diamante. Rafe permaneció en vela, la mano cerca del revólver. Fuera lo que persiguiera a Willa Hart, tendría que pasar primero por él. Rafe apenas había logrado dormitar unos minutos, siempre alerta ante el menor ruido del amanecer. El aroma a café recién hecho llenaba el aire cuando Willa Hart comenzó a moverse, el rostro suavizado por el sueño, aunque una marca violeta empezaba a dibujarse en su sien. «¿Cuánto tiempo he dormido?», preguntó ella, intentando alisar su cabello despeinado. «Lo suficiente», respondió Rafe Maddox, ofreciéndole una taza de hojalata. «¿Cómo va la cabeza?» Willa tocó con cuidado la herida y frunció el ceño. «Mejor que ayer, pero el brazo aún me duele». «Probablemente está torcido, no roto», dijo Rafe. «Podemos improvisar un cabestrillo con una de mis camisas». Mientras vendaba su brazo, el vaquero no pudo evitar notar lo cerca que estaba de ella. El tenue olor a flores que aún conservaba, tan fuera de lugar en aquel desierto implacable, lo desconcertó más de lo que quiso admitir. Carraspeó, buscando recuperar la compostura. «Señorita Hart, no quiero entrometerme, pero si me estoy metiendo en un lío, más vale saber de qué tipo». Los ojos violetas de Willa lo examinaron con cautela. Finalmente, exhaló y habló con voz baja. «Viajaba a Silver Creek para detener una boda. Mi hermana Clara está siendo obligada a casarse con un hombre llamado Cyrus Blackstone». «¿Obligada?». Rafe arqueó una ceja. «Blackstone controla la mitad de los negocios en Silver Creek», explicó ella. «Incluso el banco que sostiene la hipoteca de nuestro rancho». Suspiró con tristeza. «Cuando mi padre, Elias Hart, murió hace 6 meses, dejó muchas deudas. Blackstone ofreció perdonarlas, si mi hermana aceptaba casarse con él». «¿Y ella aceptó?», preguntó Rafe. El rostro de Willa se endureció. «Clara haría cualquier cosa para salvar nuestro hogar y proteger a mamá, pero ese hombre es un demonio. Ha hecho desaparecer a quienes se le oponen, aunque nunca se le ha podido probar nada». Rafe frunció el ceño. «¿Y usted iba en ese tren para detener la boda?». «No solo eso», susurró Willa. «Llevó pruebas de sus crímenes, documentos que podrían enviarlo a prisión. Por eso sus hombres iban en el tren. Registraron mi compartimento, encontraron los papeles y decidieron que era mejor que desapareciera. Y la arrojaron del vagón», concluyó Rafe con tono sombrío. «¿Cuándo es la boda?». «Mañana por la tarde». Rafe silbó entre dientes. «Nos queda justo el tiempo. Aun cabalgando fuerte, no llegaremos antes del amanecer». «Entonces debemos salir ya», dijo ella, intentando levantarse, aunque el cuerpo le temblaba. Rafe admiró su determinación, incluso mientras la preocupación le pesaba en el pecho. «Iremos los dos sobre Dusty. Está fuerte, puede con nosotros. Y usted no está en condiciones de montar sola». En pocos minutos estaban de nuevo en camino hacia el oeste. Willa iba sentada frente a él, con el brazo en el cabestrillo improvisado. Para mantenerla firme, Rafe la rodeaba con un brazo, sintiendo el calor de su cuerpo cada vez que el caballo brincaba sobre una piedra del sendero. Hacía años que no había estado tan cerca de una mujer, y cada movimiento la acercaba más a su pecho. El silencio entre ellos se llenaba con el ritmo constante de los cascos sobre la tierra.
Para distraerse, Rafe preguntó: «Cuénteme del rancho». Willa le habló del Triple H, el orgullo de su padre, un hombre testarudo que jamás pidió ayuda, ni siquiera cuando la sequía y los malos negocios lo arrastraron a la ruina. Creía que un hombre debía resolver sus propios problemas, dijo con ternura y tristeza. Suena como alguien que habría respetado, comentó Rafe. ¿Y usted, señor Maddox?, replicó ella con una leve sonrisa. Ya conoce mi historia, lo justo sería que yo conozca la suya. Rafe guardó silencio durante un largo trecho del camino. El brazo que la sujetaba se tensó. «No hay mucho que contar», dijo por fin. «Crecí en Texas. Peleé en la guerra, aunque apenas era un chiquillo. Cuando terminó, ya no quedaba nada a lo que volver, así que me dediqué a vagar». «¿Y terminó en Wyoming?» «Como le dije, solo voy donde el viento me lleva». Willa notó la frialdad en su voz y no insistió. El resto del trayecto transcurrió en un silencio tranquilo, hipnótico, con la inmensidad del paisaje envolviéndolos. Al mediodía, el sol ardía sin compasión. Rafe guió a Dusty hacia un arroyo angosto bordeado de álamos, el único lugar con sombra a la vista. «Descansaremos aquí un rato», dijo ayudándola a bajar. «Deja que el caballo beba y se enfríe». Willa se sentó sobre la hierba, empapó su pañuelo en el agua fresca y lo apoyó sobre la sien lastimada. Rafe retiró la silla del caballo y dejó que Dusty pastara. Luego se sentó junto a ella. De su alforja sacó más carne seca y pan duro. «No es un banquete, pero servirá», dijo con una media sonrisa. Por primera vez, Willa sonrió de verdad. Después de lo de ayer, cualquier comida sabe a gloria. El silencio entre ambos se volvió cómodo. Rafe la observó con discreción. El perfil firme, el cuello delicado, la expresión decidida. Había belleza en ella, sí, pero lo que lo conmovía era su valor. Había sido arrojada de un tren, herida y sola en un territorio hostil, y aún así su corazón seguía pensando en su familia. «Quiere mucho a los suyos», dijo él en voz baja. Willa asintió. «Son todo lo que tengo. Cuando papá murió, yo enseñaba en un colegio para señoritas en Denver. Volví en cuanto recibí la noticia, pero Clara ya había aceptado el compromiso con Blackstone. Intenté convencerla de romperlo, pero dijo que era la única forma de salvar el rancho y cuidar de mamá». Sus manos se cerraron sobre su regazo. La determinación volvía a sus ojos, tan clara como el cielo que los rodeaba. Intenté convencerla de que rompiera el compromiso, pero se negó. Contó Willa Hart con voz tensa. Dijo que era la única forma de salvar el rancho y cuidar de mamá. Rafe Maddox la observaba en silencio, mientras el viento del oeste agitaba las hojas secas a su alrededor. «¿Y los documentos que mencionó?», preguntó al fin. El antiguo socio de negocios de Cyrus Blackstone fue asesinado el año pasado. Antes de morir, le dejó pruebas a un abogado en Denver. Pruebas de que Blackstone había robado dinero de su propia compañía y mandado matar a 2 mineros que descubrieron su fraude, dijo ella, con la voz endurecida por la rabia contenida. «Yo conseguí copias de esos papeles. No solo podrían llevarlo a prisión, también anularían cualquier derecho que tenga sobre nuestras tierras». Rafe asintió con gesto sombrío. «¿Y ahora esos documentos están en manos de los hombres de Blackstone?» «Sí», admitió Willa, «pero no saben que el abogado de Denver tiene los originales. Si logro llegar a él a tiempo, podré contarle lo ocurrido». Rafe miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a cubrirse de nubes oscuras. «Primero lo primero», dijo con firmeza. «La llevaremos a Silver Creek, detendremos esa boda y pondremos a salvo a su familia. Después, ya veremos cómo hacer pagar a Blackstone». Los ojos de Willa brillaron con algo que se parecía a la esperanza. «¿La llevaremos?», repitió, con una sonrisa apenas perceptible. Rafe no había querido incluirse en sus planes, pero ya era tarde para retractarse. «Sí, señora». «La llevaremos»,
Sus miradas se cruzaron por un instante más largo de lo que debían, y fue él quien desvió la vista, ajustándose el sombrero con torpeza. «Será mejor seguir avanzando», gruñó. «Falta mucho camino antes de que caiga la noche». La ayudó a montar sobre Dusty, y cuando ella le tomó el brazo para equilibrarse, su mano se demoró un segundo más de lo necesario. «Gracias, Rafe», susurró ella, usando su nombre por primera vez. «No sé qué habría sido de mí si no hubiera aparecido». «Mejor no pensarlo», respondió él, montando detrás de ella. Pero mientras el caballo avanzaba, él sí lo pensó. Pensó demasiado. Pensó en lo que habría sido de ella, y en lo que podría ser de ambos. La tarde se alargó, y el paisaje fue cambiando poco a poco. De las llanuras abiertas pasaron a colinas suaves cubiertas de pinos y álamos. El camino se hizo empinado y lento, el aire más fresco, y un lejano retumbar de truenos anunció una tormenta que se acercaba. «Allí», señaló Rafe, «detrás de ese risco. Parece que hay una cueva o al menos un saliente donde podremos refugiarnos». Willa, que dormitaba apoyada contra su pecho, se incorporó sobresaltada. «¿Cuánto falta para Silver Creek?» «Un día más si el tiempo lo permite», respondió él. «Si no, puede que algo más». El ceño de Willa se frunció. «La boda es mañana por la tarde». «Lo sé», dijo Rafe con calma. «Llegaremos». La cueva resultó ser apenas una hendidura en la roca, suficiente para protegerlos de la lluvia, pero no del frío. Rafe desmontó, desencilló a Dusty y lo ató bajo un pino cercano. Luego ayudó a Willa a entrar en el pequeño refugio justo cuando las primeras gotas gruesas empezaban a golpear la tierra. Intentó encender una fogata con el poco matorral seco que había recogido, pero la madera estaba húmeda. Maldijo por lo bajo al ver cómo las chispas del pedernal morían una tras otra. «Pruebe con esto», dijo Willa, sacando de su bota una pequeña cajita metálica. Dentro había fósforos secos, un tesoro en el desierto. Rafe alzó una ceja. «Ingeniosa, ¿eh?» «Mi padre me enseñó a no viajar nunca desprevenida», respondió ella con un dejo de orgullo. En pocos minutos, una pequeña fogata brillaba frente a ellos, iluminando la pared de piedra mientras la lluvia caía con fuerza a la entrada de la cueva. La temperatura descendió, y Willa empezó a temblar pese al calor de las llamas. Sin decir palabra, Rafe se quitó su abrigo y lo colocó sobre sus hombros. Al hacerlo, sus dedos se rozaron brevemente, y él sintió la misma descarga eléctrica que la noche anterior. «Va a congelarse», protestó ella, aunque sostenía el abrigo con gratitud. «He pasado por peores», aseguró él, aun cuando el frío ya le calaba la camisa. Willa lo observó a la luz del fuego, la expresión suave, pensativa. «Es todo un enigma, Rafe Maddox. Dice ser solo un vagabundo. Y sin embargo, arriesga su vida por una desconocida». Rafe removió la fogata con una rama, incómodo bajo su mirada. «Ya le dije, hay cosas que un hombre hace simplemente porque deben hacerse». «No es solo eso», insistió ella. «Pudo dejarme en el primer pueblo, darme unas direcciones y seguir su camino. Pero no lo hizo». Rafe guardó silencio. No podía explicarlo. No entendía por qué lo había hecho. Solo sabía que, cuando la vio caer de aquel tren, algo dentro de él lo obligó a actuar. Algo más fuerte que el miedo o la razón. «Hábleme de Silver Creek», dijo Willa al cambiar de tema, al notar que él no respondería. «¿Ha estado allí antes?» Rafe se tensó, soltando un suspiro resignado. «Una o dos veces. Es un pueblo minero que creció alrededor de los yacimientos de plata hace unos 10 años. Un lugar rudo, como todos los que nacen de la codicia. Pero poco a poco se ha ido civilizando. Ya tiene iglesia, escuela y hasta un pequeño teatro. Mi hermana dice que Blackstone posee la mitad del pueblo», comentó Willa. «Así es», respondió Rafe con seriedad. «Hombres como él ven en el caos una oportunidad. Construyen imperios mientras otros apenas levantan sus tiendas.
Habla como quien los conoce bien. Los he conocido, admitió Rafe. En la guerra y después. Gente que se enriquece con el sufrimiento ajeno. Un relámpago iluminó fugazmente la cueva. El trueno retumbó casi de inmediato, y Willa, sobresaltada, se acercó a él instintivamente. «Perdón», murmuró avergonzada. «No tiene por qué disculparse», dijo Rafe con voz baja. Ahora estaban hombro con hombro. Él podía sentir el calor de su cuerpo a través del abrigo y el leve perfume que emanaba de su cabello. «Mi madre solía decir», comentó Rafe, con una sonrisa apenas visible, que el trueno no era más que los ángeles moviendo los muebles en el cielo. Nunca me asustó pensarlo así, dijo Willa Hart, una sonrisa suave asomando en sus labios. Mi padre decía que era el diablo golpeando a su esposa, respondió Rafe Maddox, con media sonrisa. Vaya, otra manera de verlo, rió ella, una risa ligera que llenó la pequeña cueva. El trueno volvió a retumbar, más fuerte que antes. Esta vez Willa no se sobresaltó, solo se inclinó levemente sobre el hombro de Rafe, un contacto breve, pero imposible de ignorar. Deberíamos intentar dormir un poco, dijo él, la voz más ronca de lo que pretendía. El amanecer llega pronto, y el camino será duro. Willa asintió, acomodándose en el suelo con su abrigo como manta y almohada. Rafe permaneció sentado, la espalda contra la roca, los ojos fijos en la entrada. ¿No va a dormir?, preguntó ella entre bostezos. Alguien debe mantenerse en guardia, contestó él. Descanse. Parecía que iba a protestar, pero finalmente cedió. Buenas noches, Rafe, murmuró. Buenas noches, Willa, respondió él, usando por primera vez su nombre con familiaridad. Mucho después de que su respiración se volviera tranquila, Rafe seguía despierto, escuchando la furia de la tormenta. Sus pensamientos eran tan agitados como el viento. Llevaba años evitando vínculos, cruzando el país sin rumbo, viviendo de trabajos temporales y promesas olvidadas. Y sin embargo, en un solo día, aquella mujer había atravesado muros que él creía imposibles de romper. Mañana llegarían a Silver Creek. Ella se reuniría con su familia, detendría la boda, enfrentaría a Cyrus Blackstone y finalmente volvería a su vida en Denver. Y él seguiría su camino, como siempre. El pensamiento le dejó un vacío en el pecho que prefirió no analizar. Agregó una rama más al fuego y se acomodó para su larga vigilia, velando el sueño de Willa. El amanecer llegó limpio, como si la lluvia hubiera lavado el mundo. El aire olía a tierra fresca y el sol brillaba sobre las rocas mojadas. Rafe, que apenas había dormido a ratos, ya estaba despierto cuando Willa abrió los ojos. «Buenos días», la saludó, ofreciéndole una taza de café. Había logrado reavivar la fogata y preparar una nueva infusión mientras ella dormía. Willa se incorporó con un leve gesto de dolor al estirar el brazo. El cabestrillo improvisado se había aflojado, y Rafe se acercó para ajustarlo, sus dedos rozando su hombro con delicadeza. «¿Cómo va el brazo?», preguntó, muy cerca de ella. «Mejor», respondió, aunque la mueca en su rostro decía lo contrario. «Si apuramos el paso, llegaremos a Silver Creek antes del mediodía», dijo él, recogiendo lo poco del campamento. «La lluvia habrá asentado el polvo. Será más fácil respirar en el camino». Desayunaron rápido, café y las últimas provisiones de Rafe. Luego montaron a Dusty, que relinchó inquieto, ansioso por moverse tras la noche encerrado. Rafe subió detrás de Willa, y el caballo arrancó con energía, levantando gotas de agua del suelo húmedo. Avanzaron sin hablar mucho, el sendero serpenteando entre pinares y arroyos que bajaban cargados de lluvia. Rafe mantenía un ritmo constante, cuidando tanto la resistencia del caballo como las heridas de Willa. El silencio entre ambos era espeso, lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a decir. Cuando el sol empezó a subir, el paisaje cambió. Aparecieron colinas despojadas, montones de piedras removidas y chatarra oxidada.
restos de minas abandonadas. ¿Son de Blackstone?, preguntó Willa al notar la expresión tensa de Rafe. Algunas, asintió él. El auge de la plata ya pasó, pero aún hay suficiente para que los hombres con poder sigan sacando provecho. Al mediodía alcanzaron una cresta y frente a ellos se extendió el valle con el pueblo de Silver Creek al fondo. Una hilera de casas de madera, una calle principal y el campanario blanco de una iglesia que brillaba bajo el sol. Más allá, pastizales y colinas arropaban un rancho solitario. Ahí está el Triple H, dijo Willa con un nudo en la garganta. Mi hogar. Rafe entrecerró los ojos. Incluso desde esa distancia, el abandono era evidente. El granero descascarado, las cercas rotas, la tierra sin arar. Blackstone ni siquiera se molesta en mantener lo que no le pertenece aún, dijo ella con amargura. Descendieron por el valle, el camino ensanchándose hasta volverse una carretera de tierra. El instinto de Rafe se encendió. Algo en el ambiente le oprimía el pecho. Sus ojos repasaban cada sombra, cada movimiento entre los matorrales. No entraremos por la calle principal, decidió. Si los hombres de Blackstone volvieron del tren, podrían estar vigilando. Tomaron un sendero lateral que bordeaba el este del pueblo. ¿Dónde cree que esté su hermana ahora? En casa, supongo, respondió Willa. La boda es a las 4, según su última carta. Rafe miró la posición del sol. Tenemos 3 horas, iremos directo al rancho. Cuando por fin se acercaron al Triple H, un mal presentimiento le recorrió la espalda. Todo estaba demasiado quieto. No había peones en los corrales, ni humo saliendo de la chimenea, a pesar del aire frío de la montaña. Algo no está bien, susurró Willa, y Rafe asintió, sintiendo cómo la tensión se apoderaba del ambiente como un presagio. Se acercaron con cautela, la mano de Rafe Maddox descansando sobre el revólver. La casa principal era una estructura sólida de 2 pisos, construida con madera local y un amplio porche que la rodeaba. En tiempos mejores debió de ser majestuosa. Ahora, la pintura descascarada y los escalones vencidos le daban un aire de abandono. Rafe ayudó a Willa Hart a desmontar y ató a Dusty al poste cercano. «Quédate detrás de mí», le indicó mientras desenfundaba el arma. Apenas pusieron un pie en el porche, la puerta se abrió de golpe y una mujer salió corriendo. Solo podía ser Clara Hart. «¡Willa!», exclamó pálida de sorpresa. «Dios mío, nos dijeron que...» «Clara», la interrumpió Willa, abrazándola con fuerza pese al dolor del brazo. «Estoy viva». Clara se apartó un poco, notando las heridas de su hermana. Su mirada se posó en Rafe, que observaba atento desde los escalones. «Mamá está en la iglesia», dijo con voz temblorosa, «ayudando con los preparativos». Su voz se quebró. «Willa, los hombres de Cyrus Blackstone regresaron ayer. Dijeron que hubo un accidente en el tren, que habías muerto». «No fue ningún accidente», replicó Willa con frialdad. «Registraron mis pertenencias, hallaron los documentos y me arrojaron del tren». Clara llevó una mano a la boca, horrorizada. «Intentaron matarte. Y lo habrían logrado de no ser por el señor Maddox», dijo Willa, señalando a Rafe. Clara se volvió hacia él, agradecida y desconfiada a la vez. «Usted salvó a mi hermana». «Solo la encontré junto a las vías», respondió Rafe con modestia. «La traje de vuelta». «Está siendo humilde», intervino Willa. «Arriesgó su vida por mí, y ahora tenemos que movernos rápido. La boda sigue en pie». Clara asintió, resignada. «Cyrus no quiso aplazarla, ni siquiera después de la noticia sobre ti. Dijo que sería un homenaje, continuar tal como estaba planeado». «Qué conveniente», murmuró Rafe entre dientes. Antes de que nadie pudiera responder, una voz nueva sonó desde la puerta. «Nada cambia». Un hombre salió al porche. Su traje caro y las botas relucientes desentonaban con el polvo del rancho. Tenía unos 40 años, atractivo de un modo frío.
y sus ojos calculadores se movieron entre Willa y Rafe. Cyrus Blackstone, susurró Clara tensándose de inmediato. El hombre sonrió, aunque sin calidez. Willa, qué milagro. Mis hombres me dijeron que habías caído del tren en un accidente lamentable. Tus hombres me empujaron, escupió Willa desafiándolo. Después de robar los documentos que prueban que asesinaste a tu socio y a 2 mineros. El gesto de Blackstone no cambió. Graves acusaciones, sobre todo viniendo de una mujer con una herida en la cabeza. Claramente está confundida. Estoy más lúcida que nunca, replicó ella. Y esta boda no va a celebrarse. Los ojos de Cyrus se desviaron hacia Rafe, observando su aspecto de forastero y el arma en su cinturón. ¿Y este quién es? ¿Otro entrometido que cree poder desafiarme? El nombre es Maddox, respondió Rafe, dando un paso al frente. Encontré a la señorita Hart junto a las vías y la traje a casa. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos del magnate. ¿Maddox? No me digas que eres Rafe Maddox. Rafe se tensó, la mano cerca del arma. Así es. Cyrus soltó una risa sin alegría. Interesante. El infame Rafe Maddox, buscado por asesinato en 3 territorios. Y ahora se entrega en mi puerta. Willa lo miró, desconcertada. Un atisbo de traición en los ojos. Rafe. No es lo que piensas, dijo él sin apartar la vista de Blackstone. El hombre que maté lo merecía. Cualquiera que conociera la historia lo entendería. Lamentablemente, intervino Cyrus con fingida cortesía. No tendrás oportunidad de contárselo a un juez. Silas Granger, nuestro sheriff, es un viejo amigo mío. Y cuando le diga que el peligroso Maddox me atacó en mi propio rancho, nadie preguntará si te entrega vivo o muerto. En un solo movimiento, Blackstone sacó una pequeña Derringer del bolsillo de su chaqueta y apuntó directamente a Rafe. ¡No!, gritó Willa, abalanzándose hacia él. Todo ocurrió en un segundo. Rafe empujó a Willa a un lado mientras Blackstone disparaba. La bala le rozó el brazo izquierdo, desgarrando la tela de la camisa. Clara soltó un grito, y desde el costado de la casa aparecieron 2 hombres armados con rifles. Hank Dobbs y Lou Ramsey. Llévenlos adentro, ordenó Blackstone. La boda continúa. La señorita Willa puede acompañarnos a la iglesia para ver a su hermana casarse, y después, el señor Maddox tendrá un encuentro desafortunado con el sheriff. Los 2 hombres avanzaron con las armas en alto, con el cañón del revólver de Blackstone apuntándole al pecho y 2 rifles reforzando la amenaza. Rafe sabía que no tenía opción. Levantó las manos despacio. Buena decisión, Maddox, dijo Cyrus con una sonrisa torcida. Ahora, entremos a hablar como gente civilizada. Dentro de la casa, los hombres desarmaron a Rafe y le ataron las manos a la espalda. Willa y Clara fueron obligadas a sentarse en el sofá del salón, mientras Rafe era empujado a una silla rígida frente a ellas. El aire olía a miedo, a madera vieja y a pólvora reciente. Cyrus Blackstone caminaba de un lado a otro frente a ellos, haciendo girar despreocupadamente el revólver de Rafe Maddox entre los dedos. Debo admitirlo, esto complica las cosas, pero nada que no pueda arreglarse, dijo con una sonrisa helada. Cyrus, por favor, suplicó Clara Hart. No hay necesidad de más violencia. ¿Violencia?, interrumpió él, alzando una ceja. Ahora que Willa sigue viva, vuelve a ser un problema. Esos documentos de los que habla, falsificaciones, claro, pero molestos. Y en cuanto a su Salvador, volvió su mirada hacia Rafe. ¿No eras tú el hombre que mató al yerno del juez Vale? La mandíbula de Rafe se endureció. El tipo estaba golpeando a su esposa, replicó con voz grave. Solo intervine. Él desenfundó primero. ¡Qué historia tan conveniente!, respondió Cyrus, fingiendo aburrimiento. Lástima que el juez tenga más poder que tú en todo el territorio. Su versión es la que vale. Y ha puesto una buena recompensa por tu cabeza. Willa lo miró, comprendiendo al fin.
Por eso no querías venir a Silver Creek, murmuró. Rafe sostuvo su mirada. No te mentí, Willa. Solo omití algunos detalles. Cyrus miró su reloj de bolsillo con impaciencia. Tan interesante como es su pequeña tragedia. Tenemos una boda que celebrar en 2 horas. Hizo un gesto hacia Clara. Sube a cambiarte. Brax Redmouth te acompañará. No vaya a ser que te dé por huir. Clara se levantó, pálida pero serena. ¿Y si me niego?, preguntó con voz tensa. Entonces haré que el señor Maddox reciba una bala aquí mismo, y tu hermana lo acompañará poco después, respondió Cyrus sin alterar el tono. Tras una última mirada desesperada hacia Willa, Clara obedeció, dejando que uno de los hombres la escoltara escaleras arriba. Cyrus se giró hacia los prisioneros. Ustedes se quedarán aquí bajo vigilancia. Después de la ceremonia, hablaremos del asunto de esos documentos y del triste final del señor Maddox. Salió del salón dejando a Hank Dobbs vigilando con el rifle preparado. El hombre se colocó junto a la puerta, con la mirada fría de quien ya ha matado antes. Apenas Cyrus desapareció de vista, Willa se acercó a Rafe con la excusa de revisar la herida de su brazo. Lo siento, susurró. Te he arrastrado a todo esto, y ahora vas a acabar en la horca. No fue culpa tuya, murmuró él, apenas moviendo los labios. Yo elegí ayudarte cuando te encontré junto a las vías. Willa lo miró con ternura. Y yo agradezco que lo hicieras, aunque el destino nos haya traído hasta aquí. Sus dedos rozaron las cuerdas que ataban las muñecas del vaquero. Necesitamos un plan. Cuando nos trasladen a la iglesia, dijo él, será nuestra oportunidad. Las horas pasaron lentamente, cargadas de tensión. Finalmente, Clara bajó las escaleras vestida con un sencillo vestido blanco, el rostro sereno pero resignado. «No», susurró Willa conteniendo las lágrimas. «No digas nada», le pidió su hermana abrazándola. «Lo hago por ti y por mamá. Es la única forma». Entonces Cyrus reapareció, enfundado en un elegante traje negro. «¡Qué escena tan conmovedora!», ironizó. «Bien, señoras, el reverendo Cole Whitmore no debería esperar». Bajo la atenta mirada de Cyrus y sus hombres, los llevaron fuera. Rafe, con las manos aún atadas, fue obligado a montar junto a uno de los rancheros, mientras las hermanas y Cyrus tomaban el carruaje. El camino hasta el pueblo fue un silencio espeso. Rafe observaba todo, buscando una oportunidad para escapar o distraerlos, pero con una escopeta apuntándole. Las opciones eran pocas. La calle principal de Silver Creek bullía de curiosos, muchos vestidos con sus mejores galas. Las noticias de la boda se habían propagado, y parecía que medio pueblo esperaba fuera de la iglesia, cuya torre blanca brillaba bajo el sol de la tarde. Rafe notó varios hombres armados merodeando cerca, los pistoleros de Blackstone, sin duda. El carruaje se detuvo frente a los escalones del templo. Cyrus bajó primero y le ofreció la mano a Clara. Willa descendió detrás, buscando a Rafe con la mirada. «Recuerda», le murmuró Cyrus a las hermanas, «cualquier interrupción, y Maddox muere al instante. ¿Entendido?». Ambas asintieron, aunque en los ojos de Willa ardía una furia contenida. El interior del templo estaba fresco y en penumbra. Las bancas adornadas con cintas blancas y flores silvestres contrastaban con la tensión en el aire. Al frente, el reverendo Cole Whitmore aguardaba, nervioso, con la Biblia entre las manos. Rafe fue empujado hasta un banco del fondo, flanqueado por su guardia. Willa se sentó al otro lado del pasillo, mientras Clara y Cyrus avanzaban hacia el altar. En la primera fila, Miriam Hart observaba en silencio, con una mezcla de pena y resignación en el rostro. El reverendo comenzó la ceremonia, su voz temblorosa resonando bajo las vigas de madera. Rafe tanteó las cuerdas, sintiendo un leve afloje, si lograba soltarse a tiempo. Entonces vio la mirada fija de Willa, que apuntaba discretamente hacia la puerta de la iglesia. Alguien acababa de entrar. Siguiendo su mirada,
Rafe Maddox distinguió a un hombre con un abrigo polvoriento que se deslizaba discretamente hasta el último banco. Había algo familiar en él, aunque no lograba recordar dónde lo había visto antes. El reverendo Cole Whitmore continuó la ceremonia, su voz resonando entre los muros del templo, en un silencio expectante, cuando pronunció las palabras tradicionales: «Si alguien tiene algo que objetar, que hable ahora o calle para siempre». Rafe se tensó. Esperaba que Willa Hart se levantara a pesar de las amenazas de Cyrus Blackstone. Pero ella permaneció en su asiento, los puños apretados sobre el regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Entonces, una voz firme y autoritaria rompió el aire. «Yo me opongo». Todas las cabezas se giraron al unísono. El hombre del abrigo se puso de pie, mostrando una placa que brilló bajo la luz de las lámparas. Alguacil Federal Jed Rourke. Esta boda no puede continuar. El rostro de Cyrus Blackstone se torció de rabia. ¿Qué significa esto?, escupió mientras el alguacil avanzaba hacia el altar, asintiendo brevemente a Willa al pasar. Cyrus Blackstone queda arrestado por los asesinatos de Amos Pike, Wade Harlan y Core Iron Trail, además de por malversación, extorsión e intento de homicidio. Un murmullo recorrió la iglesia. Blackstone llevó la mano al interior de su chaqueta, pero Rourke fue más rápido y ya apuntaba su revólver. «No lo hagas», le advirtió con voz firme. Aprovechando la distracción, Rafe logró liberar una de sus manos de las cuerdas. El guardia tenía toda su atención puesta en el enfrentamiento del altar, así que Rafe le dio un codazo seco en las costillas y luego un golpe en la mandíbula que lo derribó sobre el banco. El caos estalló. Los hombres de Blackstone sacaron sus armas, pero las puertas del templo se abrieron de golpe, y varios agentes del alguacil irrumpieron apuntando sus rifles. Blackstone, desesperado, agarró a Clara Hart y la arrastró hacia él, colocándole una pistola en la sien. «¡Atrás, Rourke!», rugió, «o la novia muere aquí mismo». El alguacil no se movió. Se acabó, Cyrus. Los documentos que Willa entregó llegaron a mi oficina hace 2 días, junto con los testimonios de quienes te vieron matar a tu socio. Willa se irguió, su voz clara a pesar de la tensión. Envié copias antes de subir al tren. Aunque hubieras logrado matarme, ya era demasiado tarde para ti. El rostro de Blackstone se deformó de furia. Empujó a Clara a un lado y apuntó su derringer hacia Willa. Rafe, ya libre del todo, se lanzó sin dudar. La derribó al suelo justo cuando Cyrus disparaba. La bala astilló el banco donde ella había estado de pie. Antes de que pudiera apretar el gatillo otra vez, el disparo del alguacil resonó en el templo. Blackstone retrocedió tambaleante, soltando el arma mientras se sujetaba el hombro ensangrentado. 2 agentes corrieron a desarmarlo y reducirlo pese a sus gritos de rabia. En medio del alboroto, Rafe ayudó a Willa a levantarse, revisando con cuidado si estaba herida. «¿Estás bien?». Ella negó, los ojos abiertos de asombro y alivio. «Me salvaste, otra vez». «Empieza a volverse costumbre», bromeó él, esbozando una sonrisa cansada. El alguacil se acercó, guardando su arma. «Señorita Hart, sus documentos llegaron justo a tiempo. Llevábamos meses reuniendo pruebas contra Blackstone, pero sin eso no podíamos detenerlo». Willa presentó a Rafe, que lo observó con cautela, consciente de que su propio pasado podía llevarlo directo a la cárcel, pero para su sorpresa, Rourke le tendió la mano. «Rafe Maddox», dijo el alguacil. «He oído tu historia con el juez Vale. Siempre sospeché que había algo más ahí». Rafe estrechó la mano desconfiado. «Eso no cambia el hecho de que sigo siendo un hombre buscado». El alguacil sonrió apenas. «En realidad, sí cambia. La hija del juez testificó el mes pasado. Contó que su esposo la maltrataba y que tú interviniste para salvarle la vida. El juez tuvo que retirar los cargos. Falta firmar unos papeles, pero... eres libre, Maddox». La noticia lo golpeó con fuerza. 3 años huyendo, viviendo con miedo, y al fin la libertad. Sintió la mano de Willa buscando la suya, cálida y firme.
Es una noticia maravillosa, dijo ella, sus ojos brillando con alegría sincera. Clara, todavía con el vestido de novia, se acercó con una sonrisa temblorosa. Parece que no habrá boda después de todo, susurró con un suspiro de alivio. Miriam Hart corrió hacia sus hijas, abrazando a Willa entre lágrimas. Cuando nos dijeron que estabas muerta. Oh, mi niña. Mientras la familia se reunía, Rafe se apartó unos pasos, sintiéndose un intruso en aquel momento tan íntimo. El alguacil se acercó de nuevo. ¿Y ahora qué harás, Maddox? ¿Seguirás vagando por ahí? Rafe levantó la vista. Willa, rodeada de los suyos, lo observaba con la misma intensidad de siempre. No lo sé, respondió con honestidad. Por primera vez en años, tengo opciones. Rourke asintió. Si buscas trabajo honesto, necesito un buen rastreador y un pulso firme. Piénsalo. Cuando la iglesia quedó vacía y los hombres de Blackstone fueron llevados encadenados, Rafe se quedó solo con sus pensamientos. Ser libre, después de tanto tiempo, era algo casi irreal. Podía ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera. Una voz suave lo sacó de su ensoñación. «Estás pensando en marcharte, ¿verdad?», dijo Willa, que había cambiado su vestido roto por una sencilla prenda azul prestada por su hermana. Sus ojos, tan serenos como el amanecer tras la tormenta, lo miraban esperando una respuesta. Con el cabello castaño recogido con esmero y los moretones casi ocultos, Willa Hart parecía de nuevo la dama refinada que había sido, muy distinta a la mujer que Rafe Maddox encontró maltrecha junto a las vías. «Es lo que suelo hacer», dijo él con voz apagada. «Seguir mi camino». «¿Y si te pidiera que te quedaras?», preguntó ella, acercándose un paso. La pregunta quedó flotando entre ambos, cargada de significados que ninguno se atrevía a nombrar. Rafe buscó en su rostro algún rastro de duda o compasión, pero solo encontró sinceridad. «¿Por qué lo pedirías?», murmuró. «Porque en 2 días me has mostrado más bondad y valor que muchos hombres en toda una vida», respondió sin titubeos. «Porque arriesgaste tu vida por una desconocida, sin esperar nada, y porque a pesar de todo, nunca me hiciste sentir insegura». Rafe apartó la mirada, incómodo con sus palabras. «Solo hice lo que había que hacer». «No, hiciste mucho más», insistió Willa posando una mano en su brazo. «Me diste esperanza cuando ya no me quedaba ninguna, fuerza cuando la mía flaqueaba, y creo...». Su voz se quebró apenas. «Creo que he llegado a quererte más de lo que debería, después de tan poco tiempo». El vaquero se quedó sin palabras. Había sentido esa conexión entre ellos, sí, las miradas compartidas, la calma que encontraba en su presencia. Pero siempre lo atribuyó a las circunstancias extremas. Nunca se permitió pensar que fuera algo más duradero. «Willa», comenzó, sin saber cómo seguir. «No soy el tipo de hombre con quien una mujer como tú debería atarse. He pasado años huyendo, viviendo del ingenio y del revólver. No sé nada de echar raíces ni de construir un hogar. No te pido promesas», dijo ella suavemente. «Solo tiempo. Tiempo para saber si lo que sentimos es real o solo un espejismo de lo vivido». Por primera vez en mucho tiempo, Rafe sintió algo que había olvidado. Esperanza. «¿Y si es real?», continuó ella, con esa sonrisa luminosa que le robaba el aliento. «Lo enfrentaremos juntos, como todo desde que me encontraste en aquellas vías». Rafe tomó su mano entre las suyas, ásperas y fuertes. «Supongo que podría quedarme un tiempo. Quizás ayudar a reparar ese rancho tuyo. El alguacil me ofreció trabajo como ayudante, si quiero». «¿Y quieres?», preguntó ella. Él meditó un instante. Podría ser bueno, por una vez, estar del lado correcto de la ley. Usar lo que sé para ayudar en lugar de huir del pasado. Los ojos de Willa brillaron, llenos de orgullo y algo más profundo. «Creo que serías un excelente ayudante, Rafe Maddox». Antes de que él pudiera contestar,
se acercaron Clara y Miriam Hart, acompañadas por el alguacil Jed Rourke. «Willa, querida», dijo Miriam con la voz temblorosa. «El alguacil nos explicó todo. No puedo creer lo que hiciste por protegernos de ese hombre terrible». Luego miró a Rafe con sincera gratitud. «¿Y usted, señor Maddox? Le debemos más de lo que nunca podremos pagar». Rafe se movió incómodo. «No hay deuda, señora. Solo estuve en el lugar correcto en el momento justo». Rourke carraspeó. «Señora Hart, con el arresto de Cyrus Blackstone, todas las reclamaciones sobre su propiedad quedan anuladas. El rancho vuelve a ser suyo, libre de cargas». El alivio iluminó el rostro de Miriam. «Gracias a Dios. Esa tierra fue de la familia de mi esposo por 3 generaciones. Perderla le habría roto el corazón. Y hablando del rancho», intervino Clara con una mirada pícara hacia la mano que Willa aún mantenía entrelazada con la de Rafe. «Podríamos necesitar a alguien con su experiencia para ponerlo otra vez en pie. El lugar está hecho un desastre». Willa lo miró, interrogante. Rafe apretó suavemente su mano. «Será un honor ayudar si me lo permiten». Miriam sonrió emocionada. «Maravilloso. Debes quedarte con nosotras, claro. Hay espacio de sobra, y después de lo que has hecho por esta familia, es lo mínimo que podemos ofrecerte». Y así, mientras el sol descendía sobre Silver Creek, tiñendo de dorado las montañas y las calles polvorientas, Rafe Maddox cabalgó junto a las mujeres Hart rumbo al Triple H Ranch, con el corazón ligero y el horizonte abierto como el cielo de Wyoming. Los días siguientes tomaron un ritmo nuevo, desconocido para él. Las mañanas comenzaban temprano, entre el crujir del establo y el olor a heno fresco. Rafe se entregó al trabajo. Reparó cercas, arregló el techo del granero y domó caballos que nadie se atrevía a tocar. Pronto, la noticia de su papel en la caída de Blackstone se esparció por todo el pueblo. De forastero sospechoso pasó a ser el héroe local. Cuando cruzaba la calle principal para reunirse con Rourke en la pequeña cárcel, los comerciantes lo saludaban con respeto, y las mujeres que antes le evitaban, ahora lo llamaban por su nombre con una sonrisa. El alguacil le ofreció algo más que un puesto de ayudante. «Cuando me trasladen a Denver para ocupar el cargo de juez federal», dijo Rourke mientras recorrían el edificio, «el puesto de alguacil será tuyo si lo aceptas». Y por primera vez en muchos años, Rafe comprendió lo que era tener un futuro que valía la pena construir. «Se necesita una mano firme», dijo Jed Rourke, entregándole una pequeña estrella de metal. «Alguien que sepa ver los problemas antes de que empiecen. Tienes la experiencia, Rafe Maddox, y ahora tienes una nueva oportunidad para empezar limpio». Rafe observó el distintivo con una sonrisa irónica. El hombre que una vez fue perseguido por la ley, ahora juraba defenderla. Al principio, el trabajo era a medio tiempo, lo que le permitía seguir ayudando en el Triple H Ranch mientras aprendía las responsabilidades del cargo. Durante todo ese tiempo, Willa Hart estuvo a su lado, constante y serena, con su inteligencia práctica y una fortaleza silenciosa que equilibraba su carácter reservado. Compartían las jornadas en el rancho y las tardes en el porche, viendo cómo el sol se escondía detrás de las montañas. En esas horas tranquilas, Rafe se sorprendía contándole cosas que nunca había dicho a nadie. Su infancia en Texas, los horrores de la guerra, los años errantes que lo habían dejado vacío. Willa, por su parte, le hablaba de su vida como maestra, de sus sueños de abrir una escuela en Silver Creek, de su padre, y de cómo el orgullo de aquel hombre casi había destruido a toda su familia. 6 semanas después de los hechos en la iglesia, Rafe reemplazaba unas tablas podridas del porche, cuando Willa apareció con un vaso de limonada fresca. «Recibí una carta del seminario», dijo, sentándose junto a él mientras él se limpiaba el sudor del cuello. «Me ofrecen volver a enseñar el próximo otoño». Rafe sintió un peso en el pecho. «Denver es una buena ciudad», respondió con cautela. «Es una gran oportunidad». «Sí, lo es», admitió ella observándolo.
Pero he decidido rechazarla. Rafe levantó la mirada sorprendido. ¿Por qué harías eso? Dijiste que enseñar era tu vocación. Lo es, respondió con una sonrisa tranquila. Por eso hablé con el reverendo Cole Whitmore. Me permitirá usar la iglesia para dar clases hasta que el pueblo construya una escuela. Ya hay suficientes niños que necesitan aprender, y el reverendo dice que es hora de hacerlo. Una chispa de esperanza encendió el corazón de Rafe. Entonces, ¿te quedas? Sí, contestó Willa simplemente. Mi familia está aquí, y creo que mi futuro también. Sus miradas se cruzaron y Rafe, sin pensarlo más, dejó el vaso a un lado. Willa, nunca fui un hombre de muchas palabras, pero estos días contigo me han hecho entender lo que me faltaba todos esos años. Le tomó la mano, acariciando suavemente su palma. No tengo mucho que ofrecerte. Solo mi salario de ayudante, algunos ahorros, y lo que pueda construir contigo aquí. Tal vez no sea la vida que imaginabas, es exactamente la vida que quiero. Lo interrumpió ella con voz baja. Contigo. Rafe sintió el corazón golpearle el pecho. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que te amo, Rafe Maddox, susurró ella con total certeza. Creo que empecé a amarte el día que me encontraste junto a esas vías y dijiste que me llevarías el resto del camino. Él le rozó el rostro con la mano áspera, temblando al sentir la suavidad de su piel. Y yo te amo a ti, Willa Hart, desde hace tiempo, aunque no sabía cómo decirlo. El primer beso fue tímido, una caricia contenida que pronto se volvió más profunda, más real. Cuando al fin se separaron, Rafe apoyó la frente contra la de ella. «Cásate conmigo», murmuró, más una súplica que una pregunta. La respuesta de Willa fue otro beso, lleno de promesas. Se casaron en la misma iglesia donde, 2 meses antes, habían enfrentado a Cyrus Blackstone a punta de pistola. El reverendo Whitmore, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, comentó que el Señor tenía formas misteriosas de escribir los destinos. Clara Hart fue la dama de honor y el alguacil Rourke, el padrino. El templo estaba lleno de gente del pueblo. El herrero cuya hija era una de las primeras alumnas de Willa. El tendero que había dado crédito a la familia Hart cuando más lo necesitaban. El joven vaquero que había descubierto reses marcadas con las iniciales falsas del rancho. Willa caminó por el pasillo con un vestido de seda marfil, sencillo pero hermoso, mucho más que el que Blackstone había obligado a su hermana a usar. Rafe la esperó en el altar con el corazón apretado, maravillado de cómo la vida lo había llevado hasta allí. De soldado confederado a vagabundo, de fugitivo a ayudante del alguacil y ahora a esposo. Cuando llegó el momento de los votos, Rafe habló desde lo más profundo. Willa, cuando te encontré junto a esas vías, te prometí que te llevaría el resto del camino. Lo que no sabía era que ese camino sería el resto de nuestras vidas. Prometo caminar contigo donde sea, protegerte. No porque lo necesites, sino porque es un honor hacerlo. Y amarte con todo lo que soy mientras tenga aliento. Las lágrimas brillaban en los ojos de Willa cuando respondió. Rafe, llegaste a mi vida cuando más débil me sentía. Y sin embargo nunca me hiciste sentir frágil. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no es enfrentar la vida sola, sino encontrar a alguien que haga que el viaje valga la pena. Prometo ser esa persona para ti, tu compañera, tu amiga, tu hogar cuando el mundo sea frío, y tu mayor aliada en todo. Te amaré por completo, con honestidad y para siempre. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, el beso que compartieron selló no solo una promesa, sino un destino escrito bajo el cielo claro de Silver Creek, donde el amor, por fin, les había dado un lugar al que pertenecer. La celebración se llevó a cabo en el rancho Triple H, que esa noche parecía un pequeño paraíso bajo el cielo de Wyoming. Faroles colgaban entre los árboles, flores silvestres adornaban las mesas, y cada familia de Silver Creek había traído algo para compartir.
El aire olía a pan recién horneado, carne asada y promesas nuevas. Un violinista y un hombre con banjo llenaban el patio con música alegre. A medida que avanzaba la noche, el suelo polvoriento se convirtió en pista de baile improvisada. Rafe Maddox, poco dado a los bailes, se dejó arrastrar sin resistencia por su nueva esposa. Al principio sus pasos fueron torpes, pero la risa luminosa de Willa Hart lo hizo perder la timidez. Para la tercera pieza, se movía con inesperada soltura. «Vaya, ayudante Maddox», bromeó Willa mientras giraban bajo las estrellas. «Parece que escondías más talento del que decías». Rafe la atrajo un poco más de lo que la decencia permitía. «Señora Maddox», respondió, saboreando cada sílaba de su nuevo título. «Me temo que ambos seguiremos descubriendo talentos nuevos por muchos años». El rubor que encendió las mejillas de ella fue respuesta suficiente. Horas después, cuando los últimos invitados se marcharon y la casa quedó en silencio, Rafe salió al porche. Miró el firmamento cubierto de estrellas, las mismas que lo habían acompañado en tantas noches solitarias de caminos y batallas, pero que ahora brillaban con otro sentido. Unos pasos suaves se acercaron y los brazos de Willa lo rodearon por detrás. «¿En qué piensas, esposo?», susurró, apoyando la cabeza en su espalda. Él se giró y la abrazó, en lo distinto que habría sido todo si aquel día no hubiera cabalgado cerca de las vías. Si hubiera pasado 1 kilómetro más allá, nunca te habría visto caer. Pero estabas allí, le recordó ella con ternura, justo donde tenías que estar. Rafe sonrió y besó su frente. «Y creo que sigo estando donde debo». Willa alzó la vista, con los ojos reflejando la luz de las estrellas. «Bienvenido a casa, Rafe Maddox». Esa noche, cuando la condujo dentro, él supo con certeza que, después de tantos años errantes, por fin había encontrado su hogar. 5 años más tarde, la campana de la escuela resonó, marcando el final de las clases. Los niños salieron corriendo del edificio blanco como un torrente de risas y gritos que llenaron la plaza del pueblo. Willa Maddox, con una mano descansando sobre su vientre redondeado, los observaba marchar con la paz de quien ha encontrado su propósito. A los 30 años, con 5 de matrimonio y su segundo hijo a punto de nacer, jamás se había sentido tan plena. Silver Creek había cambiado. De un pueblo minero polvoriento pasó a ser una comunidad próspera. La escuela donde Willa enseñaba era prueba de ese progreso, con ventanas de vidrio, pupitres nuevos y fondos aportados por vecinos generosos. «Señora Maddox», la voz suave de Leia Boone, una niña de 8 años, la hizo mirar hacia abajo. La pequeña sostenía un ramo de flores silvestres. «Son para usted y el bebé». Willa las tomó con una sonrisa cálida. «Gracias, Leia, son preciosas. Papá dice que el bebé vendrá cuando los álamos se vuelvan dorados. ¿Es cierto?» «Puede que tenga razón», rió Willa, aunque los bebés siempre eligen su propio momento. Pero el otoño parece ser la estación favorita de nuestra familia. Mientras la niña corría hacia su padre, Willa divisó una figura conocida cruzando la plaza. Aún después de 5 años, ver a Rafe con su abrigo de alguacil y la estrella plateada brillando al sol, le hacía latir el corazón más rápido. A sus 35, con canas empezando a asomar en las sienes, se había convertido en un hombre respetado, guardián de la paz en el territorio. Los vecinos lo admiraban por su justicia y la calma con la que imponía la ley. Cuando Jed Rourke se marchó a Denver para ocupar su cargo de juez, el Consejo del Pueblo eligió a Rafe por unanimidad. Desde entonces, Silver Creek era un lugar donde la ley se aplicaba por igual a todos. «Buenas tardes, señora del alguacil», saludó él con exagerada cortesía, inclinando el sombrero. «Será un honor caminar a casa con usted, alguacil Maddox», respondió ella entre risas. Caminaron juntos mientras él llevaba sus libros. Su hogar, una casa sencilla a las afueras, había sido regalo de Miriam Hart, quien ahora vivía en el rancho Triple H con Clara Hart y su esposo, Talon Reed, un ranchero trabajador llegado de Colorado.
Ambas propiedades se habían unido, formando una de las explotaciones ganaderas más prósperas de la región. ¿Cómo está hoy nuestro hijo?, preguntó Rafe, acariciando su vientre. Inquieto, contestó Willa sonriendo. Y no sé por qué estás tan seguro de que es niño. Podríamos tener otra hija. Su primera hija, Ayla, de 3 años, era el reflejo de su madre. Mismos ojos violetas y la misma determinación. Pasaba los días entre la casa y el rancho, adorada por su abuela y su tía. Solo es una corazonada, bromeó Rafe, y si me equivoco, lo aceptaré con gusto. Caminaron comentando el día, las nuevas lecciones de aritmética que tanto costaban a sus alumnos, las disputas entre comerciantes que Rafe había logrado resolver con calma. Esas conversaciones diarias eran el alma de su matrimonio. 2 vidas distintas unidas por respeto, ternura y un amor sencillo que crecía con cada amanecer. La serenidad de la tarde envolvía Silver Creek cuando Rafe Maddox y Willa Hart regresaban a casa. Ayla se queda esta noche con tu madre, comentó él con una sonrisa cómplice. Willa asintió. Clara la llevará a pescar con los chicos mañana por la mañana. La traerá después del almuerzo. La idea de pasar una noche a solas, algo poco común desde que su hija de 3 años llenaba la casa de risas y travesuras, encendió un brillo pícaro en los ojos de Rafe. «¿Ah, sí?», murmuró. «Así es», respondió ella con la misma chispa en la mirada. «Pensé que podríamos cenar tranquilos, solo los 2. Bueno, los 3», añadió riendo mientras se acariciaba el vientre. Dentro de su cálido hogar, Rafe encendió las lámparas mientras Willa preparaba una cena sencilla. Se movían como 2 piezas bien encajadas. Un roce de manos, una mirada compartida, una caricia distraída al pasar los platos. Después de cenar, salieron al porche y se sentaron en el columpio que el herrero del pueblo les había regalado el día de su boda. El aire traía el primer aliento del otoño, y Rafe colocó una manta sobre las piernas de su esposa antes de sentarse a su lado. «Hoy recibí una carta del gobernador», dijo mientras el columpio se balanceaba suavemente. «Me ofrece el puesto de mariscal territorial». Willa lo miró sorprendida. «Rafe, eso es un honor enorme». Él asintió lentamente. «Significaría viajar más, cubrir el sureste del territorio, más responsabilidad, mejor paga, pero menos tiempo en casa». Ella entendió de inmediato. «¿Estás pensando en rechazarlo?» «Sí», confesó él. «Hace 5 años, ese distintivo lo habría sido todo para mí. Una forma de demostrar que había dejado atrás mi pasado. Pero ahora», tomó su mano, rozando con el pulgar el anillo dorado. «Ahora mido el éxito de otra manera». Su voz se volvió más suave. «Tengo una esposa a la que amo más cada día. Una hija que cree que cuelgo la luna y otro niño por venir. Tengo vecinos que me respetan, un pueblo que confía en mí. Difícilmente un título elegante podría mejorar eso». Willa apoyó la cabeza en su hombro. «Cualquier decisión que tomes, la apoyaré. Lo sabes». «Lo sé», respondió Rafe, besándole el cabello. «Es una de las muchas razones por las que te amo». El silencio los envolvió mientras la noche caía por completo. Desde el pueblo llegaban las notas lejanas de un piano en el hotel nuevo, y los grillos del jardín marcaban el ritmo de su paz compartida. «¿Sabes?», dijo Willa con una sonrisa pensativa. «Esta mañana recordé cómo nos conocimos. Aquel instante en que abrí los ojos y te vi de rodillas junto a mí, con polvo en el sombrero y preocupación en la mirada». Rafe rió quedo. «Si mal no recuerdo, tu primera reacción fue de miedo, no de agradecimiento». «¿Y cómo no iba a tener miedo?», contestó ella riendo. «Me habían arrojado de un tren y, de repente, apareciste tú, con pinta de forajido peligroso». «No te culpo», admitió él. «No era precisamente un ángel cuando me encontraste». Willa lo miró con ternura. «Eras exactamente lo que necesitaba, aunque no lo supiera entonces. No solo alguien que me rescatara, sino alguien que me tratara como su igual.
que valorara mi fuerza tanto como yo aprendí a valorar la tuya. Rafe le acarició la mejilla, sintiendo el mismo estremecimiento de aquella primera vez. Cuando te dije que te llevaría el resto del camino, solo pensaba en llegar a Silver Creek, pero ahora sé que significaba algo más. Significaba que caminaríamos juntos el resto de nuestras vidas. Los ojos de Willa brillaron bajo la tenue luz de la ventana. No quisiera recorrer ese camino con nadie más. Él se inclinó y la besó. En ese momento, el bebé dio una patadita, provocando la risa de ambos. «Parece que alguien está de acuerdo», dijo Willa, guiando la mano de Rafe hacia su vientre. Él sintió el movimiento bajo su palma y sonrió, maravillado. «Ya tiene el espíritu de su madre», murmuró, fuerte y decidido a hacerse notar. «Y tu sentido del drama», bromeó ella, siempre eligiendo el momento más teatral para aparecer. La vida en el territorio de Wyoming nunca era sencilla. Inviernos duros, largas distancias y trabajo sin fin. Pero mientras Rafe sostenía a su esposa, con su hijo moviéndose bajo su mano y las estrellas girando sobre ellos, comprendió con certeza que había encontrado lo que tantos hombres buscaban en vano: su propósito, su lugar, su paz. Todo porque un día, por pura casualidad, cabalgaba junto a las vías cuando una mujer necesitó de él. «Te amo, Willa Hart», susurró en su cabello. «Y yo te amo, Rafe Maddox», respondió ella con la misma emoción que 5 años atrás en los escalones del rancho. «Hoy, mañana y todos los días que vengan». El resto del camino, descubrieron, no tenía final, sino que era una travesía sin fin, un sendero que recorrerían juntos mientras tuvieran aliento, bajo el inmenso cielo de Wyoming, que había sido testigo de su principio, y custodiaría su amor para siempre.